Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde tan especial. Este es el día que hizo el Señor y en Él nos hemos estado gozando y alegrando. Damos gracias a Dios por este domingo 4 de octubre del año 2020, el año de plenitud divina en el que estamos morando bajo la gloria de nuestro Dios. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes su atención y continuamos con nuestro estudio de la palabra del Señor. Dios nos ha concedido en todo este tiempo que juntos podamos escudriñar la palabra de su palabra que es para nosotros alimento, que es transformación y renovación. Entonces quiero saludarles en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y darle la más cordial bienvenida a este estudio de la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo queremos adorarte y darte gracia y reconocer que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Si estamos, Señor, aquí es porque tú nos has traído hasta aquí y has sido maravilloso con cada una de nuestras vidas. Nos has protegido, nos has guardado y nos has sustentado, como dice tu palabra, porque tú eres fiel y eres verdadero. Ahora juntos abrimos nuestros corazones para que tú puedas depositar tu palabra en ello y, Señor, darnos un mayor conocimiento de tu persona y de tu voluntad, y fortalecernos con tu palabra de una manera especial en nuestro interior para que nosotros podamos seguir proyectando la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. De antemano queremos agradecerte todo lo que tú en este día hagas con nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos y hermanas, continuamos con el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo, y hoy vamos a estar viendo el tema la unidad de la iglesia. Este capítulo 4 del libro de los Hechos inició hablando del incidente del arresto de Pedro y de Juan. Pero no fue esta la última vez que los discípulos fueron arrestados y perseguidos y amenazados por hacer el bien y por proclamar a Jesús como el único Salvador. Y sin embargo, ya hubiese oposición o no, los creyentes desde el principio trabajaron juntos, oraron juntos y se ayudaron los unos a los otros. Al parecer, la oposición los unió más que nunca, dando como resultado que comenzaran a compartir entre sí sus bienes terrenales. Testificaban de la resurrección de Jesús con mayor poder, y la gracia de Dios se manifestaba en forma inequívoca. El Señor Jesús oró para que existiese esta unidad y este amor entre los discípulos, como aparece en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, donde el Señor Jesucristo le dio un mandamiento nuevo acerca del amor. Dice así, Juan capítulo número 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Contribuyó poderosamente al éxito del testimonio y el crecimiento de la iglesia primitiva, lo que fue la demostración de amor en medio de los discípulos del Señor Jesucristo. No nos debe maravillar que el apóstol Pablo les hizo una advertencia a aquellos que provocaban divisiones y oposiciones contrarias a las enseñanzas de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 16, el versículo 17, dice la palabra de Dios: pero les ruego, hermano,
que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que han aprendido y que se aparten de ello. La palabra del Señor nos ordena aquí a través del apóstol Pablo que nosotros debemos apartarnos de aquellos hermanos que causan divisiones y que ponen tropiezo en contra de la doctrina. Alguna gente dice que yo soy radical porque me voy apartando de aquellos que causan en medio de la iglesia, en medio de nuestra red, divisiones y ponen tropiezo en la doctrina. Cuando yo veo gente que quita la mirada del Señor Jesucristo para ponerla en otras cosas, entonces ya yo tengo que obedecer a lo que dice este mandamiento de la palabra de Dios, esta advertencia. Pero les ruego, hermano, que se fijen en lo que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que han aprendido y que se aparten de ello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con los que comienzan a compartir cosas que no están de acuerdo con la doctrina que nosotros hemos aprendido? La palabra de Dios dice que nosotros nos tenemos que apartar de ello. Esto no quiere decir que nosotros nos tenemos que hacer enemigos. No, los podemos tener como enemigos, como amigos, pero alejado de nosotros en cuanto a lo que tiene que ver con la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Si no hacemos esto, nosotros corremos el riesgo de echar a un lado esta advertencia y ser contaminados con doctrina falsa. Mire, nosotros, si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, ni cuenta nos damos cuando nosotros nos deslizamos y quedamos practicando cuestiones que el Señor no nos ha mandado a nosotros a practicar. Así que en mi disertación del día de hoy, la que he titulado La unidad de la iglesia, voy a tocar dos aspectos esenciales. Uno, unidos en una nueva comunión. Dos, unidos en el testimonio. Vamos a ver este primer punto. Unidos en una nueva comunión. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice así la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Vemos aquí, amados hermanos y hermanas, cuán entrañablemente se amaban los discípulos de Jesús unos a otros, siguiendo la oración y siguiendo la enseñanza que le dio el Señor Jesús de amarse mutuamente para que todos pudieran conocer que ellos eran sus discípulos. Vemos pues, en primer lugar, que los creyentes formaban una multitud, según dice este versículo. Sabemos que solo en Jerusalén se habían convertido 3,000 en un día y otros 2,000 en otro día, que sumaban entonces 5,000, sin contar las mujeres, los niños y los que habían sido añadidos cada día a la iglesia. Como dice el versículo 2:47, el capítulo 2, versículo 47, que el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habrían de ser salvos, pero no se menciona el número de ellos. Lo segundo que podemos ver en este versículo es que aunque eran muchos y de diversas edades, condiciones y cualidades naturales y espirituales, tenían un solo corazón. Esto significa que era el mismo amor, los mismos criterios, las mismas inclinaciones y una sola alma, lo que significa que tenían los mismos afectos y sentimientos. ¿Quién nos diera, amados hermanos y hermanas, que así fuesen las iglesias actualmente, que fuesen las iglesias en el día de hoy?
La comunidad de bienes que a continuación se nos refiere era consecuencia normal del mutuo amor, como señala la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo número 3, versículos 17 y 18. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Versículo 18 dice: hijito, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Además de darle el Señor a los discípulos de la iglesia de Jerusalén intrepidez, el Espíritu Santo mantuvo una continua comunión y unidad en la iglesia. O sea que el Espíritu Santo era el que dirigía, el que conducía, el que regía la iglesia allí en Jerusalén. La comunión en el Nuevo Testamento recalca la idea de compartir y de una sociedad. Eran colaboradores con el Señor. Esta unidad de alma y corazón, incluyendo la mente, se manifestaba no solo en su testimonio, sino también entre sí y en un nivel práctico. A medida que crecía la iglesia y las multitudes seguían, en Jerusalén muchos quedaron sin fondos, pero aún se quedaron allí. El deseo de recibir enseñanza, de cimentarse en la palabra y el gozo de la nueva comunión los retenía. Hay ocasiones como la que nosotros estamos viviendo, que la gente comienza a padecer necesidad, pero cuando han estado en medio nuestro como una comunidad de amor, que hay buena enseñanza y que se están cimentando en la palabra de Dios, el gozo y esa nueva comunión va a retener los hermanos. Pero necesitamos realmente enseñar la palabra de Dios, necesitamos ponerle fundamento a los hermanos. No podemos andar con superficialidades y con lemas y declaraciones que van y vienen una y otra vez. Necesitamos comenzar a profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, conocer quién es nuestro Dios, conocer su voluntad para poder agradarle en todas las cosas. Entonces la buena enseñanza en una congregación hace que la gente permanezca en ella. Nadie sufrió hambre, puesto que aquellos que tenían bienes no decían: esto me pertenece a mí solamente. En cambio, tenían todas las cosas en común. Las diferencias de opiniones son inevitables entre las personalidades humanas y pueden ser de ayuda si se saben controlar bien. Pero la unidad espiritual es esencial. La lealtad, la entrega, el amor a Dios y a su palabra son esenciales en medio de una congregación. Sin la unidad espiritual, la iglesia no sobreviviría. Pablo escribió la epístola de Primera de Corintios para instar a la iglesia en Corinto hacia una mayor unidad. Ninguno de estos cristianos sintió que lo que tenía les pertenecía, por lo que fueron capaces de dar y compartir, eliminando la pobreza entre ellos. No dejarían que un hermano sufriera cuando ellos mismos tenían más de lo necesario. Yo
le hago una pregunta en este momento a usted. ¿Cómo se siente usted en relación a sus pertenencias o posesiones? ¿Siente que son suyas o que son del Señor? Yo siento que todo lo que tengo le pertenece al Señor y que Él puede disponer de todo lo que Él me ha dado. Me lo ha dado para su honra y para su gloria. Como tal, Él puede disponer de todo lo que yo tengo. No son mis pertenencias, son las pertenencias de Dios. Es más, yo mismo le pertenezco al Señor. Y si yo le pertenezco al Señor, todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Esa es la idea que nosotros debemos tener como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Debemos adoptar la actitud de que todo lo que tenemos viene de Dios y solo compartimos lo que ya es de Él. Según algunos escritores, los creyentes, con el propósito de hacer frente a la necesidad de la hora, dicen ellos que recurrieron transitoriamente a una forma de comunismo, la que fracasó. Pero la construcción gramatical griega no insinúa en forma alguna al comunismo. Los creyentes sencillamente mantuvieron el mismo espíritu de amor que saturaba sus corazones en Pentecostés y compartían lo que tenía cuando se presentaba una necesidad. Ni fue esto transitorio tampoco. A través del Nuevo Testamento observamos a los creyentes que comparten sus bienes entre sí, ayudándose mutuamente, levantando ofrenda para ayudar a los necesitados. La palabra del Señor dice en el capítulo número 11 del libro de los Hechos que vino una hambruna después de lo que pasó los días ahí cercanos a Pentecostés. El tiempo siguió corriendo y la palabra de Dios dice que vino una hambruna de nuevo que fue profetizada por el profeta Ágabo. Y ¿saben qué, amados hermanos? Los hermanos de las iglesias gentiles comenzaron a recoger ofrenda y por conducto del apóstol Pablo la mandaban a Jerusalén para poder sustentar a los hermanos que estaban pasando esas necesidades. O sea que la iglesia constantemente siguió practicando lo que era el repartir, lo que era el dar, pero basada en el amor y no un famoso comunismo como algunos dicen. Debo en este día destacar que la iglesia primitiva tuvo la capacidad de compartir posesiones y propiedades como resultado de la unidad que le dio el Espíritu Santo, obrando en la vida de los creyentes y por medio de ellos. Esto es diferente al comunismo porque primero fue algo voluntario. Segundo, no involucró todas las propiedades privadas como se hace en el comunismo, sino solo lo que necesitaban. Lo tercero que podemos ver es que no fue un requisito para ser miembro de la iglesia. Y los países que son comunistas entonces van quitándole todo lo que son las propiedades de la gente, todas las propiedades. Y tú, si quieres vivir en ese sistema, te quedas en ese país, o si no, tienes que salir huyendo, como han hecho los que formaban parte de estos países donde llegó el comunismo. La iglesia no fue así, fue algo voluntario, no se involucraron todas las propiedades privadas, sino solo lo que se necesitaba para poder ayudar a los necesitados, y tampoco fue un requisito para ser miembro de la iglesia. Amados hermanos y hermanas, la unidad espiritual y generosidad de estos primeros creyentes atrajo a otros. Esta forma de organización no es un mandato bíblico, pero sí ofrece principios vitales que nosotros podemos seguir. Vamos a ir al segundo punto, unidos en el testimonio.
Está basado en Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice la palabra del Señor: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Los ministros de la palabra continuaban con su bendita tarea con gran vigor y éxito, pues esta es la prueba decisiva que el Señor había propuesto para demostrar su mesianidad. Ese gran poder del que aquí se nos habla incluía vigor, valentía, resolución por parte de ellos, eficacia, tremendo impacto en los oyentes, señales exteriores de parte de Dios. La unidad y el amor de los creyentes mantuvo abiertos los cauces de la gracia y del poder de Dios. Con profundo poder sobrenatural manifestado en milagro, los apóstoles continuaron dando su testimonio relativo al Jesús resucitado. Por muy buenas razones, el libro de los Hechos sigue recalcando el amor, los propósitos, la dedicación, el deseo y el servicio. Nada, amados hermanos y hermanas, es más necesario que esto de la unanimidad para que la iglesia avance. Pero esta unidad no se consigue mediante la conformidad externa. Algunos demandan conformidad en la ropa, en el culto y en otras acciones. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, cuando yo era muy legalista y cuando veía a las hermanas que utilizaban pantalón, yo quería era partirla y criticaba a los que supuestamente no se vestían decorosamente. Pero el Espíritu del Señor tuvo que comenzar a tratar conmigo y después tuve que comenzar a pedirle perdón a Dios, porque en vez de predicar a un Cristo resucitado, entonces lo que estaba haciendo era ejerciendo legalismo. Y hay quienes todavía andan en eso y quieren que las hermanas se peinen como ellos quieren, o que se arreglen como ellos quieren, o que se arreglen el cabello. Hermanos, estas son cuestiones externas. Cuando el Espíritu Santo realmente trata con la gente tratará de agradar a Dios. Lo que tenemos nosotros como ministros que hacer es acercar el corazón de la gente a Dios. En el momento en que el corazón de la gente se acerca a Dios, Dios se encargará de tratar con la gente para que vistan y se conduzcan como Él quiere hacerlo en su vida. Así que yo recalco que la unidad no se consigue mediante la conformidad externa, y que nosotros no debemos demandar conformidad en la ropa, en el culto y en otras acciones. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su labor intransferible. Nosotros no podemos hacer la labor que hace el Espíritu Santo, es una labor intransferible. Esta conformidad o aveniencia es aún más característica en algunas religiones paganas, pero por lo general no consiguen producir la verdadera unidad. Otros procuran la unidad mediante la organización, conformidad a un credo o sumisión a un obispo o a un papa como autoridad final. Esto crea solamente una unidad muy superficial. La unión de las denominaciones religiosas alcanzada mediante el así llamado movimiento ecuménico es todavía menos eficaz. La verdadera unidad cristiana, según las Sagradas Escrituras, se alcanza solamente cuando dejamos que el Espíritu Santo revele a Cristo
y cuando le otorgamos a Él el lugar que Él le corresponde. Cuando la maravillosa persona del Espíritu Santo nos acerca a Jesús, nos aproxima también los unos a los otros. Un mayor amor para Dios significa siempre amor más profundo hacia la gente, como dijo el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, versos del 19 al 21. Así dice la palabra del Señor: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Versículo 20. Si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Verso 21. Tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Usted, mi amado hermano, hermana, quiere saber si realmente usted ama a Dios. Usted tiene que amar a los hermanos. Si usted no ama a los hermanos, usted no ama a Dios. Esto es lo que dice la palabra del Señor aquí. Y algunos dicen: yo soy un adorador de Dios. Y cantan y hacen muchas cuestiones para Dios. Pero la medida de Dios es que nosotros, para amarle a Él, tenemos que amar a nuestros hermanos y considerarlo, respetarlo. El hecho de que yo sea pastor en el ministerio de restauración no quiere decir que yo estoy por encima de nadie. O sea, yo soy un colaborador de Dios. Entonces yo no puedo manipular a la gente, yo no puedo creer que yo soy más que los que están allí. Si yo pienso esto, estoy errado, porque el único dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. Yo soy un colaborador de Él. Entonces cada hermano, aunque sea el creyente más nuevo, yo debo amarlo, yo debo respetarle, yo debo tratarle con consideración. Eso es lo que dice esto aquí que le vuelvo a leer. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si Cristo te amó y te salvó, tú tienes que amar con amor entrañable, no fingido, con amor profundo. Si alguien dice yo amo a Dios y adoro a Dios y sirvo a Dios y odia a su hermano, o sea, no le muestra respeto, consideración, dice la palabra del Señor que es mentiroso, mentirosa. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y dice el verso 21, y tenemos este mandamiento de parte del mero de nuestro Señor Jesucristo: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra final de nuestro Señor Jesucristo. Todo verdadero avivamiento del Espíritu Santo supera las líneas demarcatorias de las denominaciones que el hombre ha establecido. La multitud que comprendía ahora la iglesia consistía en personas distintas, jóvenes y viejos, ricos y pobres. Y sin embargo, el rasgo más notable era su unidad. La iglesia era de un corazón y un alma. La fuerza que la unía y producía esta unidad era la fe. La palabra griega traducida a corazón se refiere al centro mismo de la personalidad, de los pensamientos, de los sentimientos, de la voluntad. Aquel cuerpo de creyente pensaba, sentía y procedía con unanimidad. En esta nueva comunidad social no había divisiones o facciones a pesar del elevado número que la componía. La hermosura de la gracia de Dios brillaba sobre toda la congregación. Como dice el libro de Números 6:25, abundante gracia había sobre todos ellos.
Dice número 6:25, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Dios hacía resplandecer su rostro con hermosura. La gracia de Dios se manifestaba en medio de la congregación, porque dice el versículo, abundante gracia había sobre todo ello. Qué maravilloso tener una congregación donde abunde la gracia de nuestro Dios, donde la gente pueda vivir en santidad, con una conciencia inocente y con un estado de felicidad profundo. Yo quisiera que cada uno de los miembros del ministerio de restauración, al verme, pudieran ver a Cristo, al tocarme, pudieran tocar a Jesús, al escuchar mis palabras, puedan sentir que el Señor Jesucristo les está hablando. Si yo logro rendirme delante del Señor Jesús para que Él a través de mí pueda ministrar a la gente, yo no tendré que hacer ningún esfuerzo con la gente. La gente comenzará a amar al Señor, y por amar al Señor me amarán a mí y nos amaremos los unos a los otros. Esta es la forma que estableció el Señor Jesucristo no solo con la iglesia de Jerusalén y del primer siglo, sino con su iglesia a través de todas las edades. Y nosotros tenemos que ser esos cauces a través de los cuales el Señor Jesucristo pueda cumplir este propósito y esta voluntad. El problema que nosotros tenemos en el día de hoy es que nosotros creemos que somos nosotros los que tenemos que hacer la obra, y eso es un error. Lo que nosotros tenemos que ser es templo del Espíritu Santo, canales a través de los cuales el Espíritu Santo pueda fluir. Nosotros lo que tenemos que ser es cauce a través del cual el Señor Jesucristo pueda seguir manifestando su vida, seguirse manifestando en este mundo como lo hizo cuando estuvo físicamente, pero que ahora es glorificado. Y para seguirlo haciendo, cada uno de nosotros es el instrumento, la vasija, el cauce que el Señor Jesucristo necesita. Ese es el pensamiento que nosotros debemos de tener. Nosotros no somos los dueños de la iglesia. Dice la palabra del Señor que nosotros lo que somos es colaboradores del Señor Jesús. Hasta que no aprendamos esto, el Espíritu de Dios no podrá conducir la iglesia donde nosotros estamos. Es lamentable que el dueño de la iglesia no pueda regir su iglesia, porque nosotros se lo impedimos. ¿Por qué? Por nuestra falta de conocimiento de la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Sería maravilloso que nosotros en el día de hoy pudiéramos tener congregaciones en el que abunde la gracia de Dios como abundó en la iglesia de Jerusalén y en la iglesia del primer siglo. Sería maravilloso que el Señor pudiera hacer resplandecer su rostro sobre nuestras congregaciones y tener misericordia de ella. Esto haría que muchísima gente se añadiera. Nosotros, amados pastores, ministros, líderes, no debemos hacer discípulos a nuestra imagen. Nosotros tenemos que hacer discípulos a imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere ver el Padre? ¿La imagen mía o la imagen de Jesús? Entonces yo debo ser imitador de Cristo para que la gente entonces puedan imitar a Cristo a través de mí. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo. No vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario.
Así que le decía a los hermanos, sean imitador de mí como yo soy imitador de Cristo. Usted y yo hemos sido llamados a formar discípulos a la imagen del Señor Jesucristo. Esto fue lo primero que el Señor comenzó a enseñarme a mí hace muchos años atrás, cuando comencé a ejercer ministerio hace 35 años atrás. El Señor comenzó a decirme, Leslie, yo quiero que tú me prepares, hijo, a mi imagen. Y desde ese tiempo hasta ahora yo he tratado de prepararle al Señor hijo a su imagen y no a mi imagen. He insistido en todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu, con las virtudes cristianas. He tratado de modelarle a la gente el amor de Cristo. Yo no puedo decir que soy totalmente perfecto, pero una cosa hago, yo sigo el blanco de lo que Dios me dio. Si alguien recibe una comisión de parte de Dios de trabajar en otra dirección, bienvenido sea, porque no a todos el Señor nos mandará a que nosotros desarrollemos la misma labor. Pero si hay quien ha recibido una comisión para trabajar en otra dirección, para mí bienvenido es, pero yo sigo con el trabajo que el Señor Jesucristo me asignó. Y si hay gente que el Señor acerca a mí, para que estén cerca de mí y podamos trabajar juntos, yo siempre trabajaré para que ellos puedan proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y trataré con la ayuda del Espíritu Santo de mostrarle la humildad, la sencillez y la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Trataré de no manipular a ninguno. Dentro de la red hay gente que, mire, no está caminando totalmente de acuerdo a lo que el Señor me ha dado a mí. No, ellos reciben enseñanza de todas partes y comienzan a sacar de cada una de esas enseñanzas hasta convertirse en híbridos. Y entonces disparan por aquí, disparan por allá. ¿Sabe cuántos años a mí me ha costado conocer quién es Jesús? Toda mi vida. Fui dedicado desde los 2 años al Señor. Estuve en el mundial. Mire, yo en el transcurso de mi vida, yo creo que he estado como más de 10 años y entrando y saliendo, porque yo me descarrié 4 veces. A mí me ha costado toda la vida, miren, para conocer quién es el Señor Jesucristo, para amarle y fijar los ojos en el Señor Jesús. Eso me ha ayudado bastante a que yo no trate de manipular. Yo lo que quiero es que el Espíritu Santo dirija y conduzca a la congregación. Yo no quiero que la congregación haga lo que yo digo, ni tampoco espero que todo lo que yo le enseño a la gente lo pueda tomar y inmediatamente comenzar a desarrollarlo. Porque si a mí me ha tomado más de 35 años, ¿cómo yo espero que alguien que recién está escuchando lo que yo le comparto pueda en realidad desarrollar lo que yo estoy desarrollando, que me ha enseñado el Señor en 35 años? A ellos, a los que están cerca de mí, le costará muchísimo, le va a costar mucho llegar en el nivel donde el Señor me tiene, y el que más atención preste a lo que el Señor ha depositado en mí y lo que yo le enseño, si más rápido crecerá, más rápido madurará. Si no, será a través de golpe, porque yo para aprender todas estas cosas he necesitado mucho golpe. Mire, yo he sido por el Señor quebrantado, he sido molido, he sido purificado, he sido, hermano,
perfeccionado, refinado. Todavía el proceso no ha terminado. Yo continúo en este proceso y mientras esté en esta tierra seguiré en ese proceso, pero he sido machacado, quebrantado para poder llegar hasta donde he llegado. Y mucha gente, a pesar de que uno le quiera evitar cuestiones, tendrán que recibir golpes. A veces el Señor nos ha mandado a apartarnos de gente. Le hemos compartido a hijos del ministerio y no nos han hecho caso. Y después se han llevado su golpetazo. Han necesitado golpe para aprender a saber que nosotros no podemos caminar junto a alguien que no está de acuerdo con nosotros, con lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Eso toma su tiempo, es inevitable. Para formar el carácter se necesita que el Señor nos meta en un proceso divino en el que vamos a ser quebrantados, vamos a ser machacados, vamos a ser pulidos, vamos a ser perfeccionados y refinados para poder proyectar la imagen de Cristo y para poder decirle a otro, como le pasó al apóstol Pablo, y podemos leer el capítulo número 11 de Segunda de Corintios. Pablo le podía decir a los otros, imítenme a mí como yo imito a Cristo, pero tuvo que pasar primero por ese capítulo número 11 de Segunda de Corintios. Y nosotros tendremos que pasar por el capítulo número 11 de Segunda de Corintios para después decirle a la gente, imítenme a mí como yo imito al Señor Jesucristo. Amados, para terminar quiero decirle que el Señor derrama abundante gracia sobre todos nosotros, así como Él la derramaba sobre la iglesia de Jerusalén, la iglesia del primer siglo. El Señor derrama abundante gracia sobre todos nosotros y los frutos de esa gracia deben ser evidentes. Sin duda, ellos gozaban del respeto del pueblo, pero no es el favor del pueblo el que aquí se menciona, sino el favor de Dios, que a través de la unidad de nuestras congregaciones nosotros podamos disfrutar del favor de nuestro Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y queremos agradecerte todo lo que tu Espíritu Santo nos ha impartido en este día y que ha vertido a nuestros corazones para alinearnos y sincronizarnos contigo. Realmente te amamos y queremos, Señor, ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo para que otros no puedan imitar a nosotros. Pero la altura para ser imitadores de Cristo, quien dijo, aprended de mí que soy manso, humilde y sencillo, y hallaréis descanso para vuestras almas, no es algo completamente fácil. Necesita un proceso muy fuerte, tesonero, de quebrantamiento, de pulimiento, de perfeccionamiento, de refinamiento. Que podamos en medio de ese proceso reflejar, proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Queremos agradecerte estos estudios y síguenos ayudando para que realmente podamos, Señor, amarte, desearte, anhelarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, hijos e hijos, les bendigo en esta tarde y
Deseo que mientras nos volvemos a ver, que debe ser el día jueves, si el Señor lo permite, a las 7 de la noche, ahora estamos estudiando lo relacionado con el carácter divino. Estudiamos anteriormente las experiencias del rey David, para que nuestro carácter a través de esa experiencia fuera moldeado. Ahora estamos tratando el tema del carácter de Dios, y en primera instancia estamos hablando acerca de la santidad de nuestro Dios, porque el carácter de nuestro Dios es santo, y Él dijo: sean santos porque yo soy santo. Entonces empezamos hablando acerca de este tema, y me gustaría que, si usted quiere que Dios le moldee el carácter, pudiera participar de esas enseñanzas conmigo. Que el Señor le bendiga, le guarde, le prospere en todas las cosas, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones.